Hola, bienvenido a mi canal, Auposita con Elena. Ahora vamos a hablar de los bienes de la administración, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, iré echando un ojillo al esquema y para ir explicándolo si se me olvida algo. En fin, empiezo, ¿vale? Vale. Hablamos del régimen básico de los bienes. Entonces, vemos cómo la administración dispone de bienes, lo mismo que dispone de medios de otro tipo, y estos bienes tienen un régimen jurídico específico que es diferente del régimen general de derecho civil previsto para la propiedad de los bienes, que está establecido básicamente en el Código Civil. Y exactamente igual que ocurre en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas o en el régimen de personal, existe un régimen jurídico específico muy grande, acerca o exorbitante, porque hay una normativa bastante amplia, em, que habla de una serie de obligaciones específicas de las administraciones y también de unos privilegios para estas administraciones. Este régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas está establecido, parte del artículo 132 de la Constitución española, y está establecido en lo fundamental en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que es una normativa estatal, es una normativa básica y también está en las normativas y en la legislación autonómica que se ha desarrollado en las comunidades autónomas en la materia, ¿vale? Entonces, esta ley, la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, define el concepto de patrimonio de las administraciones públicas como el conjunto de bienes y derechos, cualesquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición. Y este es el régimen de estos bienes, el que establece en el procedimiento. Hay una gran excepción a estos bienes y derechos, ¿vale? Que lo acabamos de explicar, que pueden ser el patrimonio financiero, es decir, y el dinero y los valores, créditos en general y recursos financieros. Estos bienes están sujetos a un régimen específico y no iban a estar sujetos a esta normativa de la Ley 33/2003. Este régimen parte de una división fundamental entre dos tipos de bienes de la administración. Tenemos por una parte el dominio público, los bienes demaniales, y por otra parte los bienes patrimoniales de la administración. Esta diferenciación entre por una parte dominio público y por otra parte bienes patrimoniales va a determinar dos regímenes jurídicos diferenciados, que no obstante presentan ciertos elementos comunes, y esto es lo que permite establecer lo que se llama un régimen básico, que es el régimen fundamentalmente de los bienes patrimoniales, pero que es común también a los bienes de dominio público, y es en lo que se va a centrar más o menos este capítulo, ¿no? Después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver en el régimen específico de los bienes de dominio público, que es un régimen reforzado, con más exigencias, más rigideces y también con más privilegios. No obstante, podemos hablar de este régimen básico partiendo de que es el régimen fundamental que se aplica a los bienes patrimoniales, pero que es común también a los bienes de dominio público. Entendido este concepto, podemos pasar ya al contenido de este régimen jurídico y vamos a hablar por la adquisición de bienes por parte de la Administración. La primera forma de adquisición de bienes es la adquisición prevista en la ley. Existen varios supuestos que vamos a ver. Existe, por ejemplo, la ley singular. Tenemos, por ejemplo, el precedente importantísimo del caso Rumasa, y especifica que se adquirió toda una serie de bienes, pero más habitual es que determinadas normas de carácter legal contemplen esta adquisición de bienes, y en este supuesto vamos a ver los casos más importantes. El primero más importante son todas las cesiones urbanísticas previstas en la ley del suelo y en general en la normativa urbanística de las comunidades autónomas, ¿vale? Como hemos visto, todas estas cesiones urbanísticas están basadas en que los privados están obligados a ceder determinados bienes a la administración. Tenemos también el caso de los bienes mostrecos o bienes vacantes o sin dueño que pasan a ser propiedad del Estado.
es muy importante, no de las comunidades autónomas, sino del Estado. Y esta es otra forma básica, la más particular de la adquisición de bienes por parte de la Administración. Por otra parte, tenemos la adquisición de bienes a título oneroso. La Administración adquiere sobre unos regímenes de derecho administrativo, contratos de compraventa o una serie de contratos para la adquisición de bienes, ¿no? Más específica de la Administración resulta esta adquisición a título oneroso con el ejercicio de la potestad expropiatoria, tal y como establecen los procedimientos de la Ley de Expropiación Forzosa. Otro modo de adquisición, la adquisición de bienes a título gratuito, bien por donaciones, bien por herencia. Aquí es muy importante tener en consideración de que esta adquisición de los bienes está sujeta a condición, es necesario un procedimiento interno de la Administración para confirmar que la condición o el modo no excede al valor de los bienes y que por lo tanto va a ser buena la adquisición de un bien, nos vamos a encontrar ante la adquisición de obligaciones por parte de la Administración que sean superiores al bien, ¿no? Entonces no tendría sentido, por eso existe un expediente de aprobación de este tipo de adquisiciones a título gratuito. No puede ser que te regalen algo que encima te vaya a costar a ti el dinero, por poner un ejemplo, ¿no? Finalmente, hay dos formas de adquisición de la propiedad por parte de la Administración. La adquisición por resolución judicial administrativa, que también existe, y por prescripción. Adquirido el bien por la Administración, también pasamos al régimen de gestión, cesión y transmisión de estos bienes. Bueno, sobre el régimen de gestión tenemos que empezar diciendo que la administración pública está sujeta al principio de eficiencia y economía en la gestión de sus bienes, especialmente cuando son bienes patrimoniales. Por lo tanto, no puede ser o tener un mero título sobre los bienes sin que haya ninguna regulación sobre los mismos. El primer elemento va a ser la explotación por la propia administración, pero el caso en el que la administración no esté utilizando este bien, pues debe cederlo a terceros para que tenga un beneficio económico, ¿no? Por dicha cesión. Esta cesión plantea algunos problemas porque la nueva normativa de la Ley 33/2003 contempla que el procedimiento fundamental para la cesión de bienes y para la cesión por terceros no es la subasta, que es el medio más subjetivo de valoración de ese bien, sino el concurso. Y además se establecen toda una serie de supuestos de adjudicación directa, ni siquiera sin concurso, lo cual también hay algunas distorsiones del procedimiento, ¿no? También se ha visto lo que es el régimen de gestión y también vamos a ver cuál es el régimen de transmisión de los bienes. Y aquí tenemos que hacer una parada, aquí tenemos que ver que estamos ante el régimen básico de los bienes, ¿vale? Y hay que ver que hay una diferenciación entre la transmisión de los bienes patrimoniales y la transmisión de los bienes de dominio público. Uno de los requisitos, o de las características principales básicas constitucionalmente definidas los bienes de dominio público es que no pueden ser transmitidos, tienen que quedar siempre bajo el control de la administración pública. Por el contrario, y a pesar de que este mismo principio tradicionalmente viene rigiendo para los bienes patrimoniales, este artículo de la Ley 33/2003, en esta ley ha quedado derogado este principio y está expresamente prohibida la posibilidad de que las administraciones públicas transmitan los bienes patrimoniales. Eso sí, esa transmisión está sujeta a una serie de controles. El primero es que es un elemento de competencia. Normalmente son los órganos superiores de cada administración pública los únicos competentes para resolver o para decidir sobre la transmisión de los bienes. Pero en el caso de la administración del Estado es el ministro de Hacienda el que tiene la competencia para tomar esta decisión cuando el valor del bien tenga un valor inferior a los 20 millones de euros. Si el bien tiene un valor superior a los 20 millones de euros,
la transmisión debe ser autorizada por el propio Consejo de Ministros. Decíamos que el procedimiento fundamental para la transmisión de estos bienes, igual que para la cesión de los mismos, es el concurso. El concurso y no la subasta, como tradicionalmente se entendía que era el mecanismo de concurrencia que mejor garantizaba la más elevada valoración de los bienes. Pero es que más allá de todo esto está previsto uno de los casos de contratación directa, de transmisión directa, sin ni siquiera concurso, lo cual va a dar lugar a una serie de circunstancias, y está prevista una cesión gratuita de la propiedad también. Se puede dar la cesión gratuita de la propiedad o una cesión del uso de estos bienes patrimoniales a otras administraciones o incluso a privados, siempre que hayan sido declarados con fines de utilidad pública o social. Constituye esto ya una decisión, o puede ser un coladero o un colador en el régimen de transmisión o en el régimen de cesión, y garantía sobre la adecuada valoración de los bienes. Por lo tanto, hemos visto cuál es el régimen básico de la administración con respecto a la transmisión y la cesión de los bienes patrimoniales. El siguiente punto es el régimen de autotutela. El régimen de autotutela es un régimen básico que se aplica directamente a los bienes patrimoniales, pero que en general se aplica también a los bienes de dominio público, aunque la autotutela de la administración en relación con los bienes de dominio público contempla rasgos más reforzados de los que vamos a ver en el régimen básico y los bienes patrimoniales. Hablamos de autotutela porque, bueno, si hablamos de la parte de derecho administrativo, vemos como la administración goza de una serie de potestades de autotutela, de ejecutoriedad de sus actos, sin intervención, sin necesidad de intervención del Poder Judicial, de los tribunales, para la defensa de estos bienes públicos. Y esto es un gran privilegio por parte de la administración. Vamos a ver en concreto cuáles son en concreto estos elementos de autotutela. Para empezar, tenemos el inventario. La administración tiene que realizar un inventario de sus bienes, un inventario en el que se identifiquen precisamente estos bienes, se identifique esta situación jurídica y el destino o uso que tienen. Insistimos, tanto los bienes demaniales como los bienes patrimoniales. En realidad, en sentido estricto, este inventario no constituye un régimen de privilegio, únicamente una obligación interna de identificación y ordenación de los bienes a disposición de la administración. Aparte del inventario interno, los bienes de la administración que sean bienes inscribibles tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad. Los bienes tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad. Eso es fundamental. Y tiene que estar... un momentito. Hemos visto que estos bienes tienen que estar en el registro de la propiedad, y esta inscripción se tiene que ser solicitada por el órgano que ha adquirido el bien, ¿vale? Que esté bien inscribible. Entonces, la inscripción en el registro de la propiedad es un régimen normal, aunque hay alguna serie de elementos que son importantes. Luego también hay una acción de investigación por parte de la administración. Entonces, la administración, como cualquier otro propietario, tiene una potestad de investigación de la situación de los bienes que son de su propiedad, ¿no? Entonces, hay una labor de investigación, y la administración, como cualquier otro propietario, puede llevar a cabo una labor de investigación de los bienes que son de su propiedad. Entonces, hay elementos donde sí existe ya un régimen de privilegios,
y es, por ejemplo, el del linde. Si bien todo propietario tiene la potestad de solicitar a los órganos judiciales mediante un procedimiento declarativo contradictorio del linde de su propiedad, el elemento exorbitante que se presenta en el caso de los bienes de la administración es que este del linde no lo realiza un juez, sino que lo realiza la propia administración. A nadie se le escapa que en este procedimiento, que se inicia de oficio, por iniciativa propia, por conflicto entre los colindantes, ¿no? Se desarrolla en este procedimiento. Lo que es importante es que la frontera de lo que es estrictamente un deslinde y lo que es en lo fundamental una acción reivindicatoria sobre la propiedad discutida de un bien es difusa. Si bien parece claro que este deslinde no debe sustituir a la acción reivindicatoria, en la práctica no siempre va a resultar difícil o fácil ampliar esta distinción o hablar de esta distinción. Una vez que la propia administración realice el deslinde, este acto administrativo tiene efectos frente a terceros, tiene efectos frente a los propietarios colindantes y también frente al registro de la propiedad, que se va a ver obligado a inscribir esta delimitación de la propiedad sin que exista esa sentencia judicial, simplemente a partir de un acto administrativo de deslinde. Obviamente, los propietarios colindantes que quieran discutir el deslinde tienen la potestad de recurrir en vía judicial y además disponen de una doble vía judicial. Tienen, por un lado, la vía contencioso administrativa frente a los errores formales en el procedimiento de deslinde, pero tienen de una forma mucho más potente, también tienen la vía civil ordinaria para lo que es, en un sentido estricto, la acción declarativa del deslinde, para contestar realmente este deslinde realizado por la administración en vía civil. Tenemos el deslinde por un lado, y el siguiente capítulo de autotutela es el reintegro posesorio. Es el gran privilegio de la administración, el gran régimen que es bastante exorbitante con respecto al régimen de propiedad privada. ¿Qué es este deslinde? ¿Qué es este tipo de deslinde? Consiste en la potestad que tiene la administración titular de un bien en recuperar la posesión del mismo en el caso de que dicha posesión sea discutida por un tercero. En el caso de la propiedad privada, es necesario acudir a los tribunales civiles para recuperar la posesión mediante un procedimiento de recuperación de la posesión. Pues bien, en el caso de las administraciones públicas, pues no es necesario recurrir a este tribunal civil, sino que mediante un acto propio de la administración se puede recuperar esa posesión perdida, ¿no? Entonces, este procedimiento, ya que es muy importante la diferencia entre los bienes patrimoniales y los bienes de dominio público, en el caso de los bienes patrimoniales tiene un plazo de 1 año desde la pérdida de la posesión, mientras que en el caso de los bienes demaniales no existe un plazo para el ejercicio de este reintegro posesorio. ¿Cuál es el procedimiento? Pues hay una primera fase declarativa en la que la administración declara que la propiedad o la posesión debe estar en sus manos, y luego, en el caso de que sea necesario una fase ejecutoria, también se lleva a cabo y debe de llevarse a cabo en un plazo corto, siguiendo una serie de principios. ¿Y qué principios van a ser? Pues son principios que están establecidos en la Ley 30/92. Por lo tanto, en ninguna intervención judicial la administración recupera, si es necesario, por vía forzosa, la posesión del bien en cuestión, ¿no? Entonces, parecido al reintegro posesorio, tenemos otros mecanismos, como nos encontramos con, por ejemplo, un caso que sería el desahucio administrativo, que sería, por ejemplo, donde un tercero tiene un título que probablemente ha expirado, como puede ser a lo mejor el equivalente privado de un alquiler, una especie de concesión administrativa, y puede tener algún tipo de concesión para este tipo de uso de este dominio público o de un bien patrimonial. Y entonces, pues, pasado el plazo, por ejemplo, previsto, pues no sería necesario ir a un juez para que se realizase el desahucio, sino que la propia administración podía definir el desahucio y la recuperación de este bien, ¿no? Entonces, estos son los privilegios de autotutela, especialmente para los bienes patrimoniales. En el estudio de los bienes demaniales vemos que hay otras potestades que están reforzadas, ¿no? Lo que es importante, sobre todo, es que existe un control judicial siempre sobre estos actos de autotutela,
y existe una doble potestad de control jurisdiccional. Por una parte, el control jurisdiccional envía contencioso administrativa sobre la base de errores formales en los procedimientos administrativos de autotutela, pero siempre tenemos en paralelo la supervisión o la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para la introducción de mecanismos de resolución de conflictos sobre lo que es la pura propiedad del bien, sobre lo que es la delimitación de los deslindes, sobre lo que es la decisión, sobre la que es la posesión del mismo, sobre el derecho a realizar el desahucio. Por eso esto es el régimen de autotutela, ¿vale? Que está recogido en la normativa de la propiedad. Este es el régimen de autotutela que bueno, se regula diferentemente a otros supuestos. Ahora vamos a acabar este capítulo que habla de los bienes de la administración, hablando de la inembargabilidad de los bienes. Tradicionalmente, y así se establece en el artículo 132, se establecía la inembargabilidad de los bienes de dominio público. Tradicionalmente, ¿qué significa básicamente esto? Que los bienes de dominio público no pueden ser embargados en un procedimiento judicial para la ejecución que puedan tener las administraciones públicas. Es esto un gran privilegio de la administración derivado de un principio de funcionamiento de la propia administración. Que se regula este privilegio. El gran debate y la gran novedad se encuentra en la extensión de este régimen de inembargabilidad del dominio público a los bienes patrimoniales. Tradicionalmente se entendía que la inembargabilidad era tanto del bien público como de los bienes patrimoniales. Pero en 1998 el Tribunal Constitucional adoptó una sentencia que fue una sentencia muy importante con respecto a la inembargabilidad tanto de los bienes demaniales como los bienes patrimoniales. Era la sentencia 66/1998 por la que se declaraba la inconstitucionalidad de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales. Es decir, existía el principio de que los bienes patrimoniales pueden ser embargados por las autoridades jurisdiccionales y se hace en base al artículo 24 de la Constitución y al derecho a una justicia efectiva. Directamente se va a tener derecho a esta justicia efectiva si en la fase de ejecución no se puede embargar los bienes de la administración y por lo tanto no se va a obtener una satisfacción a las demandas del ciudadano que ha acudido a la vía jurisdiccional frente a la administración. Recordemos entonces la sentencia 66/1998. Ahora bien, la clave es cómo esta declaración de principios se regula, se recoge la normativa vigente y cómo se incorpora esta ley 33, ¿no? De patrimonio de las administraciones públicas. Pues bien, la ley reconoce el principio como no puede ser de otra forma, pero lo modula de forma que reduce de forma decisiva su aplicación. Y es que excluye la inembargabilidad de los bienes cuando estos se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, o cuando su rendimiento o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores de títulos representativos de capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o ejecuten prestaciones de servicio económico, que es el artículo 30.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Entonces aquí habla de una restricción de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales que es tan amplia que en la práctica incluso llega a ponerse en duda lo que es el principio constitucional de esta
e inembargabilidad de estos bienes. Este es, por tanto, el régimen fundamental establecido en el capítulo de los bienes de la administración del régimen básico, ¿vale? Bueno, hay que hacer una referencia importante a la gran diferencia o a la gran clasificación que hay entre bienes demaniales y bienes patrimoniales, que es una diferencia básica para empezar a estudiar todo lo que tiene que ver el régimen de los bienes de dominio público que está establecido en los siguientes artículos, ¿no? Esta distinción, qué bienes son demaniales y qué bienes son patrimoniales. La definición establecida en el artículo 5 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que habla de los bienes de dominio público, ¿vale? Y vamos a decir cuáles son los bienes de dominio público. Y esta distinción es fundamental. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Pues los bienes de titularidad pública que se encuentran, 1, afectados al uso general. Por ejemplo, las vías públicas, las calles, las carreteras. 2, los bienes que se encuentran afectados al servicio público. Por ejemplo, un edificio en el que están los funcionarios desarrollando su actividad. Y tercero, todos aquellos bienes a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demanial. Y veremos pues, posteriormente que se pueden ver una serie de normas legales que establecen la demanialidad de bienes como minas, obras públicas, costas, agua pública. Estos son los bienes de dominio público. ¿Cuáles son los bienes patrimoniales? Pues se definen en contrario como aquellos bienes que no son de dominio público, que no son demaniales. Por tanto, la regla se establece en el artículo 5 de la Ley 33/2003 cuando se define el dominio público. Pues esto ha sido todo. Os agradezco vuestra atención. Si tenéis alguna duda, ponerme un comentario y suscribiros a mi canal, porque bueno, voy a estar subiendo vídeos todo el rato hasta que alguno de vosotros apruebe la oposición. Venga, un besito. Hasta luego.